Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Miguel Ángel Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con calor. Bienvenido, bienvenido a Leer para contarlo. La verdad que tengo ganas de que venga alguien al podcast y diga, pues mira, estoy con mucho frío, porque lleva diciéndome gente que viene con calor desde el episodio. Yo creo que no ha habido ni un episodio en el que diga la gente, oye, pues vengo con frío. Bueno, es que si lo haces en la habitación, pues lo suyo es tener calor todavía. Sí. Que llegas acalorado con la calefacción. Si lo haces en medio del parque a las 7 de la mañana, lo mismo todavía algún frío te cae. Será eso. Hay que hacer algún episodio fuera en exteriores, probablemente. Exacto. Sí. Bueno, Miguel Ángel, has venido a hablar de lo que vaya surgiendo, pero en especial de un libro que tengo especial curiosidad por saber por qué lo has elegido, porque tú eres un hombre te dedicas eres profesor, eres escritor y demás, y tienes que tener cientos, quizá miles de lecturas en la espalda, y tengo mucha curiosidad, más que mi interés es curiosidad por saber por qué has elegido El adversario de Manuel Carrera, así que cuéntanos por qué lo has elegido. Pues lo elegí porque esa semana lo tenía en la cabeza, también te lo digo cuando me lo preguntaste. Al final lo de elegir los libros es algo que va cambiando y hay libros que te van afectando, que regresan y otros que se olvidan, ¿no? Y bueno, yo siempre tengo como 5, 6, 7 libros orbitando en mi cabeza sobre cuál es el que más me gusta y no sabría quedarme con uno, ¿no? Pero dependiendo del momento, pues acabo diciendo uno, acabo diciendo otro, ¿no? Cuando me escribiste, pues estaba releyendo El adversario porque bueno, es un libro que a mí me fascina por muchos motivos y también que me influye mucho incluso en la escritura, ¿no? Y estaba releyéndolo y te digo exactamente cómo llegué otra vez a este libro y a que estuviera en mi vida, porque acababa de leer este librazo que recomiendo muchísimo, La ciudad de los vivos, de Nicola La Gioia, que es un escritor italiano que escribe sobre un crimen que conmociona Italia en 2016 y hace un librazo, pero que la referencia constante que me venía en la cabeza, es El adversario de Manuel Carrer y por supuesto A sangre fría de Capote, ¿no? Se podían ser como los dos libros que están detrás del libro de Nicola La Gioia, que básicamente es un true crime, donde el escritor trata de investigar sobre lo que ha sucedido y contarlo bajo la forma de la novela, ¿no? En lugar de la crónica, estamos asistiendo a unos procedimientos donde está la novela, el arte de la novela, que en esencia es pues, el arte de hacer diálogos, pintar personajes, jugar con la tensión, con la elipsis, con los saltos de capítulo, ¿no? Generar un dispositivo para entretener, por decirlo de algún modo, al lector, para mantenerlo en vilo, ¿no? Contar las cosas no como las cuenta un periodista, aunque ahora llevamos el clickbait un poco jugando con el tener a la gente en vilo, ¿no? Pero no desentrañando desde el principio las cosas, sino mostrándolas como se muestran en una novela o con un sentido narrativo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces volvía al adversario. Es un libro que leí hace tiempo. El libro se publicó en el año 2000, pero se tradujo creo que 2 años después en Anagrama. Yo lo leí en torno a 2010. Llegué un poco tarde a él y lo leí mientras tenía en la cabeza, todavía no había creído que eso iba a ser una novela, ¿no? Pero tenía en la cabeza una historia que tenía algo que ver con la del adversario, una historia personal que luego acabó en el libro El dolor de los demás, que escribí en 2018, ¿no? Pero ya en este momento el adversario me sedujo por varios motivos, ¿no? El principal, yo creo que al menos en ese momento, fue el contenido, o sea, de qué iba el libro, ¿no? El libro iba sobre un crimen
terrible que conmocionó también Francia, que fue el que cometió Jean-Claude Roman en 1993. Lo que hizo Jean-Claude Roman fue asesinar a su madre, a su mujer, a sus 2 hijos. Quemó, primero asesinó a su mujer con un rodillo, después a su hijo pequeño y a su hija de 5 y 7 años con un fusil, limpió la casa, se fue a la casa de sus padres, también los asesinó, por la noche fue a París, tuvo sexo con su amante, al día siguiente volvió a casa y quemó la casa con él dentro, intentando suicidarse tal vez, ¿no? Ese crimen brutal es el que impacta a Emmanuel Carrère, ¿no? Y trata en todo momento de saber por qué hizo eso, ¿no? Y en primer lugar, también cuáles fueron los... o sea, qué es lo que había detrás de ese hombre, Jean-Claude Roman, que era, por encima de cualquier otra cosa, un impostor. Porque Jean-Claude Roman comete ese crimen cuando se ve descubierto en que toda su vida había sido una farsa. Él decía que era médico, que era un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, y era mentira. No había estudiado medicina, era un impostor. Él se iba todos los días en el coche, se quedaba ahí en un parking y por la noche volvía a casa. Cuando se descubre su impostura es cuando él, pues todo su mundo el mundo que se había construido, se deshace, ¿no? Y es cuando él se ve como obligado a hacer o a ejecutar ese crimen tan terrible, ¿no? El libro de Carrère, yo creo que llama poderosamente la atención la historia. Cualquiera que toma esa historia, es una historia tan potente que puede salir algo tremendo, ¿no? Pero lo que hace Carrère es darle una vuelta de tuerca a lo que había sido el true crime tradicional, desde A Sangre Fría, ¿no? Alguien lee una historia y va a contarla como una novela, ¿no? Lo que hace Truman Capote en A Sangre Fría, que lee el crimen que se comete en Kansas, en la Kansas profunda, y va allí y lo cuenta como una novela, pero Truman Capote no aparece en su libro, ¿no? Está él desde fuera contando la historia. Sin embargo, Emmanuel Carrère siente que esa historia que está contando lo está aludiendo de muchas maneras, ¿no? Está haciéndole... está punzándolo de muchas maneras. Entonces siente la necesidad de ser también un personaje de aquello que cuenta. Y él se mete dentro de la trama. Entonces, es una obra sobre lo que sucedió, pero también es una obra sobre cómo alguien decide comenzar a escribir sobre aquello que sucedió, ¿no? Es una obra donde Emmanuel Carrère comienza como a enseñar la patita de yo, escritor, estoy aquí. Luego después esa patita se hace inmensa en novelas posteriores como De vidas ajenas o sobre todo en una novela rusa o Yoga, donde ya es una presencia constante del autor. Importa más lo que le pasa al autor que lo que le ocurre a los personajes o al tema, que es una excusa muchas veces para contar, ¿no? Pero bueno, en esta novela, en El adversario, es como la primera vez que Carrère decide ponerse en escena y examinar también cuáles son sus emociones frente a Jean-Claude Roman. Él le escribe una carta para intentar entrevistarlo, y cuando acaba justo el juicio y es condenado a, creo que fueron 22 años cadena perpetua, pero ha salido hace 2 años. En 2019 salió, ¿no? Cuando es condenado Roman, entonces Roman le responde y dice, bueno, ya que ha terminado el procedimiento, ya puedo hablar con usted, ¿no? Y comienzan a cartearse, comienza a entrevistarlo, y hay una especie de fascinación por este hombre, y constantemente también hay una especie de reflexión sobre cómo me siento yo entrevistando a alguien que ha hecho algo tan terrible, ¿no? Es como si la historia de Jean-Claude Roman fuese poco a poco invadiendo también la propia obra de Carrère. Y a mí esas dos cosas me fascinaron, ¿no? El modo en el que Carrère trata ese tema y cómo él se pone en medio, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso fue para mí fundamental cuando luego decidí escribir El dolor de los demás, porque el autor no se puede quitar de en medio, ¿no? La cosa que hacía Truman Capote era salirse y hacer como que no estaba ahí, y el
tío estaba constantemente manipulando las cosas, acelerando los juicios para que se llegase al final del juicio cuanto antes y él pudiera acabar la novela. La novela A Sangre Fría acaba justo en el momento en el que los asesinos son condenados a la horca, son condenados a la pena de muerte, ¿no? Y Capote está moviendo hilos constantemente, pero él no aparece nunca. Carrer decide que el autor que está detrás y que está decidiendo cómo contar, qué contar, de qué manera contarlo, ¿no? Que está incidiendo en la historia, no puede quedarse fuera, tiene que mostrarse. Es una mancha dentro del relato que se cuentan. Y eso para mí fue fundamental cuando, como digo, decidí escribir esa novela que también me aludía a mí y que yo no podía quedarme fuera de lo que estaba contando, ¿no? Entonces esta historia, que es un librito pequeño, que son 170 páginas, pero que es inmenso por la cantidad de preguntas que deja abiertas, ¿no? Porque el libro no para de hacerte pensar una y otra vez, ¿no? Cuenta esa historia terrible, reflexiona sobre el mal, sobre la idea de quién es el monstruo, ese monstruo Jean-Claude Roman, pero reflexiona sobre algo que a mí incluso me generó bastante más inquietud, y es la cuestión de la impostura, ¿no? De las máscaras que ponemos frente a los demás, ¿no? Que creo que es en el fondo lo que está debajo de la fascinación de Carrer por Jean-Claude Roman, ¿no? Hay un momento en el que él se pregunta quién era este hombre para él, ¿no? Cuando sale de su casa, donde él finge que es el padre perfecto, el médico perfecto, que tiene un trabajo perfecto, el padrino feliz de sus sobrinos, ¿no? Cuando él se queda solo en el coche esperando que se haga la hora de volver a casa, ¿quién es ese hombre para sí mismo, ¿no? Cuando se quita todas las máscaras, ¿no? No puede dar una respuesta, ¿no? Porque eso ya es meterse en la mente del asesino, del impostor, ¿no? Pero se lo pregunta constantemente, ¿no? ¿Quiénes somos para nosotros mismos cuando nos quedamos con nosotros, ¿no? Y en el fondo viene a decir que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Porque todos de algún modo también somos impostores. Todos somos alguien en casa, alguien en el trabajo, alguien en cada uno de los contextos, pero ¿quiénes somos realmente para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la máscara que nos ponemos cuando miramos al espejo? Y a mí ese momento en el que él se pregunta quién es Jean-Claude Roman cuando se quita todas las máscaras, qué máscara es la que queda debajo, y no tiene respuesta posible, me parece tremendamente emocionante, ¿no? Ya digo, es un libro que he releído varias veces y que recomiendo muchísimo, como toda la obra de Carrer. Me gusta también muchísimo una novela rusa, me gusta, por supuesto, Limonov, El Reino, prácticamente todo lo que ha escrito Carrer, ¿no? Sería uno de mis autores fetiches. De esto que tengo aquí atrás, que es una especie de altar de autores, por aquí atrás está Carrer, ahí debajo, o no sé si se ve, debajo de Enrique Vilamatas. O sea, que es un autor que lo tengo aquí detrás, en la espalda, mirándome cuando escribo y cuando hago las cosas, ¿no? Bueno, es evidente para los que hemos leído El dolor de los demás, son evidentes ciertas similitudes entre las dos historias, pero hay una diferencia muy particular y que le da mayor relevancia al dolor de los demás, y es el hecho de que a ti no te hizo falta forzar la entrada en la historia, como le pudo pasar a Emmanuel Carrer o incluso al propio Truman Capote en A Sangre Fría, ¿no? Según contaba él en A Sangre Fría. A ti te ocurrió de verdad. Y eso es lo que de verdad verdaderamente hace real, ¿no? el libro. Yo creo recordar, no sé si lo llegué a tuitear en su momento cuando lo leí, era la novela, el true crime español seguramente que necesitábamos. En Murcia, en la región de Murcia, evidentemente, ya que somos los dos de Murcia, pero en España, porque hay un grado de realidad muy grande y ni siquiera, y permíteme que te lo diga, ni siquiera es una historia muy grandilocuente, no es
no es, por ejemplo, el caso de La ciudad de los vivos, que es muy sórdido. Tu libro también, pues lógicamente en cualquier muerte hay cierta sordidez, pero no llega a ese nivel y sin embargo es tan real y tan... No sé, ¿cómo te influyó de verdad a la hora, no solo a la hora de crear la historia en tu cabeza o de meter la idea de crear una novela o de escribir una novela, sino de puesto sobre el escritorio, con el papel, con el boli, ¿cómo llevaste tú el adversario? ¿Cómo llevaste a Sangre Fría? ¿Cómo llevaste todas esas referencias a acabar aplicándolas al dolor de los demás? Una historia que era de verdad, era real, te había ocurrido a ti, no te habías tenido que forzar tu entrada en la historia. Pues es curioso porque, como dices, están esas dos cosas. Está, primero, es una historia para mí inevitable, no había ido a buscarla, sino que me había venido a buscar, pero al mismo tiempo, a la hora de contarla, uno tiene que trabajar también con referencias, modos de hacer, rutinas, incluso con otras, con precedentes, ¿no? Y los grandes precedentes aquí era sobre todo A Sangre Fría, que era esa historia del lugar profundo como podría ser la huerta. Y el otro precedente era Emmanuel Carrer, otro de los precedentes, que había muchos más, ¿no? Pero que a mí más me influían, era Emmanuel Carrer y esta historia del adversario, donde el sujeto ya estaba como dentro, el sujeto que cuenta estaba dentro de la historia, se metía dentro de la historia como un personaje, pero como has dicho, es verdad, también él lee esa noticia y va a buscarla, no como en otras obras posteriores, sobre todo como en una novela rusa donde ya la historia empieza a hablarle a él mismo, ¿no? Entonces yo tenía esos dos precedentes, la idea de contar un A Sangre Fría murciano, una historia cruda en un espacio rural, por decirlo de algún modo, y contar una historia donde yo sabía que tenía que estar dentro porque el proceso de investigación me parecía fundamental para lo que yo quería contar, ¿no? La gran diferencia es, como has dicho, que mientras que Capote y Carrer van a buscar la historia, esta historia yo no tengo que ir a buscarla porque me viene a mí, ¿no? En ese sentido tomé otro tipo de referencias de lo que se llama la novela testimonial, de historias donde quien cuenta está contando una historia que lo toca muy cercana, que es muy cercana, ¿no? El precedente podía ser pues, La hora violeta de Sergio del Molino sobre la muerte de su hijo, Tiempo de vida de Marcos Giral Torrente sobre la muerte de su padre, o especialmente Nada se opone a la noche de Delfín de Vigan, que pues, también reconstruye la muerte de su madre en circunstancias trágicas, ¿no? Entonces, que de algún modo tenía la novela de no ficción, la novela rural y la novela testimonial como tres puntos para saber qué se había hecho antes, ¿no? Y sobre todo tenía la historia real que estaba detrás y que era lo difícil, ¿no? Saber, tratar de contar eso que a mí me estaba quemando y que aparece en la propia reflexión del libro. El libro, en realidad, El dolor de los demás, es un libro que va de dos cosas. Va de tratar de contar y dilucidar qué pasó, qué me pasó, qué pasó esa noche, qué pasó conmigo, ¿no? Qué pasó con el pasado, cómo nos reconciliamos, cómo volvemos a los orígenes, ¿no? Va de esas preguntas, pero también va en última instancia de cómo se escribe acerca de eso, ¿no? Hay una reflexión metaliteraria, por decirlo de algún modo, que es constante, que está siempre ahí, y es casi la pregunta fundamental que atraviesa todo el libro, que es ¿cómo cuento yo esa historia? ¿Cómo cuento yo esa historia? Que primero quiere ser un true crime a sangre fría, que quiere ser una novela policíaca, que luego quiere ser El adversario, pero que enseguida se vuelve a casi una especie de autobiografía, una Ordesa, por decirlo de algún modo, de Manuel Vilas, donde la reflexión sobre el pasado de uno mismo nos ayuda a pensar a los demás.
que en algún momento es incluso casi una especie de antropología de la huerta, ¿no? En el fondo, la propia pregunta sobre el género de lo que iba a escribir es algo constante, ¿no? Yo siempre digo, y a lo mejor lo he dicho ya demasiadas veces y suena a cliché, que la novela, en el fondo, después de pensarla, muchas veces solo trata de responder a dos preguntas. Una es la pregunta técnica y la otra es la pregunta ética. La pregunta técnica es cómo se escribe de eso, de esa cosa que te toca tan directa. ¿Qué género es al que pertenece esa novela, ¿no? Va a ser policíaca, va a ser una crónica, va a ser una autobiografía. La novela está preguntándose constantemente sobre cómo voy a escribir de esto. Es casi una especie de taller de narrativa sobre cómo se escribe sobre esa historia. Y esa novela, esa pregunta técnica, tiene la otra pata de la pregunta ética, y es ¿por qué se escribe sobre esa historia? ¿A quién va a hacer daño esa historia? ¿A quién va a hacer daño rescatar de nuevo el pasado, rescatar aquello que tendría que haber quedado en el olvido, ese crimen que cometió mi amigo en 1995, ese trauma del pasado que yo creía que había enterrado, ¿no? ¿Por qué se escribe y cómo se escribe, ¿no? Podemos decir que son las dos preguntas que atraviesan el libro. La pregunta del cómo es la técnica y la pregunta del por qué y todo lo que implica, ¿no? Sería la pregunta ética, ¿no? Yo, porque soy un friki de la reflexión, pues le doy muchas vueltas a por qué hago las cosas, ¿no? Entonces me planteaba constantemente qué es lo que estaba haciendo, aunque en el fondo pues había algo que era fundamental y que es lo que está debajo de todas las historias, es que algo te queme y no puedas evitar contarlo, ¿no? Pero que tienes que contarlo según pues unas formas, un oficio, una técnica, una serie de decisiones que al final hace que el lector lea eso que a ti te incumbe mucho como si fuese algo que le incumbiese y que lo tocase, ¿no? Eso es al final lo que creo que hace la literatura frente a los programas de testimonios. No vaya a contar las cosas simplemente donde lo que importa es el cómo, el qué, perdón, esto ha pasado y no cómo tú lo cuentas. Y en una novela importa el qué, por supuesto, pero importa toda la estrategia, las decisiones, el lenguaje, los personajes, los diálogos, todo aquello que hace que el lector quiera seguir leyendo, ¿no? Y creo que esa serie de decisiones fueron las que estuvieron muy influidas, desde luego, por los libros que había leído, ¿no? Al final, uno no puede dejar de configurar su cabeza a través de lo que ha leído y a través de las formas que ya ha visto, ¿no? Entonces, claro, estos libros me influyeron una barbaridad, ¿no? Incluso aparecen en el libro. En el libro se habla de Carrer, se habla de Sangre Fría, se habla en algún momento del fin de Vigan, creo, de Cercas. O sea que las hago explícitas esas influencias, ¿no? A mí hay una cosa que particularmente me gustó mucho en la novela y fue el no encontrar ningún tipo de cliché en relación a la huerta, que a lo mejor otro tipo de escritor, otro tipo de libro habría tratado de encontrar alguna conexión con el lector menos cercano al entorno a través de ciertos clichés, ¿no? No te hablo de ridiculizar a nadie o a ningún tipo de personaje, sino bueno, yo creo que me estás entendiendo lo que quiero decir, Sí, ¿no? totalmente. Huir del cliché y eso tomarte en serio eh, un tipo de gente, un entorno que normalmente no, me pareció un ejercicio de renuncia por tu parte muy interesante y me pareció que daba... Me pareció que la novela, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que tenía en las manos una novela que era muy seria y que iba y que iba a llamar mucho la atención, como luego efectivamente fue pasando. Y yo creo, aunque ya escribías para Anagrama, yo creo que fue la novela que de verdad te colocó el foco encima y que te fue llevando hacia el panorama nacional. Y yo quería preguntarte, como escritor y como lector de este tipo de historias, y que tienes muchas referencias y que nos puedes contar, ¿por qué crees que, ya no solo por qué crees que este libro tuvo éxito, sino por qué crees que este tipo de historias calan tanto? Ya
Dejando a un lado que el libro es bueno, está bien escrito, como puede ser El adversario de Carrero, A sangre fría y tal. De hecho, ahora estamos viviendo el boom del true crime, ¿no? En diferentes formatos, también en novela, como La ciudad de los vivos es un ejemplo muy reciente. ¿Por qué crees que a los lectores nos sigue fascinando este tipo de historias y por qué nos sentimos, no sé si atraídos o de alguna forma nos llama tanto la atención la mente que no comprendemos, la mente que es capaz de hacer algo sórdido, verdaderamente sórdido, y por qué nos sentimos, bueno, pues imantados hacia ese tipo de mentes? Muchas preguntas buenas. De hecho, te quiero responder a esa, pero un comentario sobre lo que has dicho de la huerta, porque me parece que tienes toda la razón, ¿no? La idea de no encontrar clichés, que yo en la visión de la huerta que presentaba, lo que intentaba huir en todo momento era del folclorismo, ¿no? De la idea de presentar la huerta como una Arcadia, un paraíso perfecto, como una imagen de esta vendible, ¿no? Y quería hablar de una experiencia personal, que era la de alguien que ha vivido en la huerta, que se ha ido y no le ha parecido ni el Arcadia ni el infierno, sino un lugar como cualquier otro. Y sobre todo quería hablar también sin elevarme demasiado, sin que fuese una novela intelectual sobre la huerta y que apareciese como simplemente la receptora de un discurso desde fuera, sino que fuese una novela escrita también desde la propia huerta, que la pudieran leer los parroquianos del Yeguas, los vecinos de los que se habla, ¿no? Que no fuese la típica novela que se escribe desde fuera sobre, ¿no? Sino que fuese una historia desde dentro, ¿no? Que es una historia desde la huerta, ¿no? Escrita por el profesor de Historia del Arte, pero que al mismo tiempo es el hijo de la Emilia, que es alguien que pertenece al lugar y al contexto del que se está contando, ¿no? Entonces, eso me parecía muy, muy importante para no hacer discursos sobre los otros, que eso es muy peligroso, sino hacer discursos desde el lugar sobre el que se escriben. Y luego la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué este tipo de formatos nos interesan tanto, nos gusta leerlos y al mismo tiempo nos aterroriza? Yo creo que hay varios factores. No sabría exactamente, no tengo una tesis, ¿no? Tengo simplemente intuiciones, ¿no? Desde luego está el factor de la verdad, ¿no? Que es el que está como detrás de esa pulsión de realidad que tenemos, que nos hace querer o interesarnos por las cosas que han sucedido de modo real, ¿no? Y que es lo que está también detrás del auge del documental, del auge de las series de no ficción en la televisión, de estas novelas, ¿no? Eso que algunos autores llaman un hambre de realidad, ¿no? En este momento en el que todo se convierte en posverdad, en el que no hay modo humano de saber qué ha sucedido y qué no, encontrarnos con historias que tocan lo real parece que puede ser pues algo que en última instancia nos haga estar apegados al mundo, ¿no? Eso pone en contacto también la literatura o este tipo de literatura con otros formatos, incluso como el del reality show, ¿no? Hay una pulsión de realidad que está en todos esos lugares, igual que hay una pulsión de intimidad, de exponer nuestra intimidad, que está en las novelas de autoficción, pero que también está en Facebook o que está en Instagram, ¿no? Entonces, como que compartimos en este mundo contemporáneo un hambre por lo real, una exposición de intimidad que está en varios lugares, pero no todos esos lugares la tratan del mismo modo. No se trata igual la intimidad en Instagram que en las novelas. No se trata igual la pulsión de realidad, pero la manera de contarlo es diferente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El hecho de el hambre de realidad, la pulsión de intimidad, que hace que estos libros hoy sean como bastante atractivos, ¿no? Y luego, por supuesto, está en el caso de los libros sobre asesinos, sobre crímenes, en el true crime, la
cuestión del morbo, la idea de la curiosidad malsana que tenemos por las miserias de los demás, por aquello que sucede a los otros y que de algún modo nos mantiene a salvo mientras a los otros le ocurren cosas tremendas, pues nosotros estamos a salvo, ¿no? Hay algo de catarsis kantiana de decir estamos a salvo cuando leemos algo, la tragedia nos produce una especie de fascinación, pero porque no nos sucede a nosotros, sino porque le sucede a los demás, ¿no? Por eso ha tenido tanto, o tiene tanto éxito esa novela nórdica, porque los crímenes esos terribles están por ahí lejos, no están aquí. Y su sociedad que creíamos perfecta es en el fondo una sociedad de mierda. Entonces eso nos hace felices también, ¿no? Hay algo de relación con aquello que se muestra y aquello que se oculta, ¿no? Y luego, en última instancia, está la fascinación por el otro radical, por el monstruo, ¿no? Que creo que es una fascinación que atraviesa la historia de la literatura, la historia de la representación, ¿no? Aquel que es radicalmente otro y que nos fascina, porque nos fascina y nos atemoriza aquello que nosotros no somos, pero que tal vez pudiéramos ser, ¿no? Nosotros somos unos asesinos potenciales, unos monstruos potenciales que cuando los vemos, ¿no? Cuando los vemos en los demás, nos genera una especie de inquietud, ¿no? Pero también de fascinación, ¿no? Queremos saber y conocer qué pasa por la mente de alguien que ha podido hacer algo terrible que supuestamente nosotros no haríamos, ¿no? Por eso nos interesa y nos fascina Charles Manson, nos fascina ahora Dahmer, o nos fascinan los asesinos en serie, los crímenes, las cosas que no comprendemos, pero que muy en el fondo podemos pensar, es que esto forma parte de la naturaleza humana, con lo cual ese otro radical también somos nosotros, ¿no? Entonces te acabo de hacer un batiburrillo un poco raro de todas estas cosas, pero creo que tiene como indicios de por qué nos gustan estas cosas, ¿no? Por la pulsión de realidad, por la exposición de la intimidad propia y de los demás, y por la fascinación que tenemos ante el otro radical, ante el monstruo, y una fascinación que siempre nos mantiene a salvo, porque eso al final es la clave del arte para que funcione, ¿no? Que tiene que haber una pantalla de seguridad entre esa tragedia que vemos y el lugar desde el que la vemos, ya sea la pantalla de la televisión, ya sea el espacio de nuestra casa a salvo donde leemos las historias, ¿no? Si estamos en medio de una catástrofe no podemos observar la belleza de los edificios cayendo como en las películas distópicas y de catástrofes, ¿no? Estamos simplemente corriendo, no tenemos tiempo para observar la belleza de la catástrofe, ¿no? Pero si estamos a salvo, podemos observar la belleza del naufragio, la belleza de la catástrofe, la belleza del monstruo, ¿no? Eso es lo que al final nos genera la posibilidad de contemplarlo, ¿no? La distancia. Entonces eso creo que también influye en nuestra fascinación, y desde luego no es algo nuevo, ¿no? Lo que pasa que pues las cosas vuelven, regresan, también hay intereses de mercado y cosas que están por debajo de las vueltas a la moda, de las modas y de los géneros que al final es una cosa que tiene que ver ya no solo con la literatura, sino con el mercado literario, con el mundo literario, o no solo con el cine, sino con el mundo del cine, de las plataformas, etcétera. O sea que los regresos no solo son regresos culturales, sino también hay como muchos intereses y muchas cuestiones que están detrás, ¿no? O al menos un poco eso es lo que pienso, así como una serie de intuiciones ligadas, ¿no? Al hilo de, mencionas la exposición de lo íntimo y de lo propio hacia afuera. Tú tienes escritos, o publicados, mejor dicho, escritos y publicados, Sí. varios diarios, y es un género que me interesa bastante, porque bueno, estoy conociendo ahora bastantes libros de autores españoles que han publicado los diarios, pues seguramente yo creo que a colación del primer tomo de los de Rafael Chirves, que mucha gente se ha dado cuenta de, joder, si los diarios se siguen escribiendo, ¿no? Y se siguen publicando, y tú entre ellos has escrito varios. Me gustaría saber qué
¿Qué te aporta a ti la escritura, ese tipo de escritura? No sé si de desahogo del día o si es no sé, una maniobra, un mecanismo terapéutico para expulsar o para... Ujú. Sí, pues al final un desahogo, ¿no? De ciertas pulsiones y de ciertas sensaciones del día. No sé, ¿qué te aporta y por qué lo sigues escribiendo? Pues es verdad que hay una una visibilización del diario como forma literaria, aunque es una tendencia como muy constante en la historia de la literatura, pero a raíz yo creo que de la publicación del tomo de Chirves, ahora estoy yo con el segundo volumen, que es también igual Sí, que de acaba de mágico salir. que el primero. Mm. Se acaban de publicar los diarios de Patricia Highsmith también, ¿no? Que son diarios tanto los de Chirves como los de Patricia Highsmith, como los de muchos otros escritores, escritos en la intimidad y publicados después de muertos. Diarios póstumos que no son exactamente lo que yo hago, porque mis diarios son públicos, ¿no? Que yo los llamo diarios, pero en realidad, pues, bueno, son diarios, pero el modo de relación con lo público es diferente a los diarios de estos autores, ¿no? O incluso de los diarios de Andrés Trapiello, que es quizá el diarista más importante en español. Su proyecto El Salón de los Pasos Perdidos ya es una montaña de tomos, ¿no? Que él publica como con 5 o 6 años de distancia entre el momento que los escribe y el momento en el que ve la luz, ¿no? Entonces, el tiempo de distancia de esos 5 o 6 años, o el tiempo de distancia de después de la muerte, que ya te da igual que opinen de ti, lo que sea, ¿no? Hace que ese tipo de diarios sean diarios en barrena, ¿no? Donde pues los escritores lo cuentan todo, ¿no? Cosas que uno no diría en vida, ¿no? Sin embargo, lo que yo hago son diarios que se publican a la semana siguiente, ¿no? Son de algún modo diarios públicos. Entonces, claro, hay que negociar, o yo siento la necesidad de negociar constantemente la relación no con la verdad, sino con aquello que digo, aquello que callo, cómo puedo decir ciertas cosas, cómo tengo que camuflar otras, ¿no? Porque tal vez si yo esos diarios los escribiese como el diario que llevo en privado también, paralelo a esos, solo aquí sin que lo viese nadie hasta dentro de 50 años, pues diría barbaridades que no puedo decir ahora, ¿no? Eso es en cuanto a la relación con la intimidad con lo público, la negociación que quienes publican los diarios de modo inmediato tenemos y que no tienen, aunque siempre tienes en la cabeza la idea de que posiblemente estas cosas se van a ver y te callas algo o no lo cuentas de la manera que lo contarías, aunque los diarios de Chilves van en barrena y cuenta cosas que uno dice, madre mía, qué disparate estoy leyendo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la pulsión que te incita a escribir diarios es la misma, ¿no? Y es la pulsión de escritura. Por un lado, la pulsión de grabar el mundo que te sucede, por otro. Por un lado, hay una escritura en el diario que es una escritura como muy contingente, como que sale a borbotones. Yo escribo el diario sin pararme a pensar en la metáfora, en la imagen, en la estructura de lo que estoy diciendo. Es casi, no te diría inmediato cuando lo tengo que publicar, porque me pienso un poco lo que voy a escribir, ¿no? Pero casi inmediato. Nada que ver con la escritura de las novelas, donde cada frase casi está esculpida, donde quitas, borras, vuelves, piensas y donde al final ese flujo de la escritura es muchas veces mínimo, está en el primer borrador, pero como que escribes callando, que escribes borrando, escribes contenido, mientras que en el diario la escritura sale, ¿no? Entonces, cuando uno está escribiendo una novela, o cuando está, a mí me ocurre sobre todo con las novelas, los diarios que he escrito son diarios que son casi el making of de la novela, ¿no? Cuando uno está escribiendo contenido y casi como estructurado, buscando el orden perfecto en una novela, necesita liberar la escritura de alguna manera. Y a mí
esa manera, esa pulsión de escritura liberada me sucede en los diarios, ¿no? Cada vez que me pongo a escribir una novela necesito otro tipo de escritura que me haga disfrutar y tirar hacia adelante, incluso reflexionar en voz alta sobre cuestiones vinculadas con lo que estoy escribiendo, ¿no? Realmente son los diarios que incluso a mí como lector me interesan, no los diarios que cuentan la vida y obra y milagros de los autores, sino las reflexiones sobre lo que están escribiendo. Yo, de hecho, del libro de Chirves, de los 2 tomos del diario de Chirves, lo que más me interesa son las reflexiones sobre sus dudas como escritor, sus reflexiones incluso sobre las lecturas, sobre libros, sobre la técnica, más que su opinión sobre la política o sobre las personas o los edificios o los viajes, ¿no? A lo mejor eso lo pienso así porque soy escritor y lo que me interesa es saber cómo piensan estos maestros la técnica, ¿no? Y a mí es lo que, como digo, me hace interesarme por los diarios de los demás, ¿no? Por los míos, decía la escritura, y en otro lado, la otra parte era la pulsión de grabar la cotidianidad, lo decía antes, ¿no? Que es cierto que cuando uno escribe sobre lo que le sucede, lo experimenta de otro modo. Al final, escribir es una manera de pensar, y pensar es una manera de volver a saborear las cosas, de volver a experimentar aquello que si no pasaría, ¿no? Vivimos en una sociedad donde las cosas van como el timeline de Twitter hacia abajo y no tenemos tiempo de volver hacia atrás nunca, ¿no? Incluso hacemos fotos constantemente de los sitios a donde vamos, pero como ya no vamos a revelarlas, ya no tenemos que elegirlas, ya no tenemos ese momento de pensar sobre aquello que hemos visto, pues va todo hacia adelante. Ya se encargará la máquina, el iPhone o Facebook o Instagram, de recordarnos hace 10 años, hace 20 años, las noches en Murcia, la salida con los amigos, y eso ya te lo recuerda la máquina. Tú ya no tienes que pensar en eso, ¿no? Entonces, cuando las máquinas piensan por nosotros, cuando ya no tenemos tiempo de reflexionar sobre aquello que hemos vivido, volver a pensar a través de la escritura, volver a aquello que hemos experimentado, creo que es una manera de revivirlo, ¿no? Entonces, esa parte sí que me gusta como escritor cuando doy cuenta de lo que me ha sucedido, ¿no? Porque es como vivir las cosas 2 veces, ¿no? Como saborearlas en lugar de dejarlas que se olviden, ¿no? Pero no pretendo que eso que me suceda a mí cuando lo escribo le suceda a los demás. Entonces, para mí son importantes por que es una manera de guardar el tiempo, pero yo como lector, a mí lo que me interesa es ver las reflexiones sobre la escritura, que también, como digo, son importantes porque para mí es la manera en la que como que dejo que fluya la escritura, mientras que en la novela estoy como reteniéndolo todo constantemente, ¿no? Es como, pues eso, una vía de escape y una vía de retención de la realidad. Aparte de escritor, para quien no te conozca, eres profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, ¿verdad? Sí. Es un tema particularmente difícil de acceder para el que no es, o el que no tiene interés, o al que no le han podido introducir de joven. Es complicado cuando quieres entrar y no sabes por dónde coger el tema, ¿no? Le pasa un poco como a la literatura, a veces cuando pasas del instituto a la universidad y necesitas a alguien que te lleve de la mano a ciertos libros, ¿no? A ciertas lecturas para poder continuar. Pues a la historia del arte le pasa un poco igual, ¿no? Bajo, bueno, es una opinión personal, evidentemente, pero me pasa un poco, ¿no? Quería preguntarte, para alguien curioso como puedo ser yo, al que le gustaría, bueno, tener algo de algunas referencias, algunas lecturas, algún poco de culturilla más allá de saber quién era Leonardo da Vinci o quién era tu tocayo Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué debería saber? ¿Qué debería leer? ¿Qué debería ver? ¿O qué debería, no sé, escuchar para introducirme y empezar a caminar por un mundo que me parece apasionante, me parece muy, muy, muy interesante?
y al que me parece bastante complicado acceder de verdad con los pies firmes en el suelo. Vaya preguntón. Es Pues resumir 3 años de carrera a lo mejor en una pregunta, pero... Bueno, hay cursos en internet de toda la historia del arte en 12 horas. De estos que a mí me salen, digo, ya estamos. Toda la historia, todo lo que hay que saber de historia del arte en 24 horas. Pues es muy suicida, pero a lo mejor puede tener razón. O sea, la historia del arte va de pintura, de representaciones de imágenes, de construcciones, va de iconografías y te tienes que saber 7 artistas. A lo mejor en 7 minutos te lo pueden explicar, ¿no? Bueno, fuera de bromas, al final no es un universo tan, creo yo, tan cerrado, porque hay una paradoja ahí, ¿no? Decimos, bueno, la historia del arte es algo como muy elevado, que no podemos acceder a ese conocimiento y sin embargo los museos están llenos, vayamos donde vayamos, hay colas para los grandes museos. Al final, en el fondo sí tenemos bastante conocimiento sobre el arte tradicional, ¿no? Lo que no hay, y eso es verdad, es un conocimiento sobre el arte contemporáneo, ¿no? Que sí que hay una especie de divorcio absoluto entre el público y el arte contemporáneo. El arte contemporáneo sí que es un universo como más para especialistas, para amantes, para amateurs, ¿no? Para aficionados que comienzan a comprender los códigos, pero bueno, desde finales del 19 y principios del siglo XX se va produciendo una especie de separación entre la relación que tenía el arte con el público del pasado, de generar imaginarios, de generar realidades, y la relación que tiene el arte con el público del presente, que es como ya un discurso mucho más especializado. Ahí sí que te doy la razón en que es difícil acceder, pero solo en apariencia, al arte del presente, ¿no? Porque en el fondo no es tan difícil. O sea, no es tan, ¿cómo te diría yo? Tan arduo a lo mejor. tan arduo, sí, como refractario, ¿no? En el fondo, aparentemente sí, pero si uno pone un poco de sí, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo doy clase de últimas tendencias, ¿no? Y todos los años comenzamos discutiendo sobre ejemplos extremos de arte contemporáneo, con la idea esta de eso lo puedo hacer yo, eso no lo entiendo, voy a una galería, miro las cosas y las cosas me miran a mí y no entiendo nada. Y yo siempre digo, pero bueno, ¿miras solo o haces algo más? En las galerías, como en los museos, hay unas cosas que se llaman hojas de sala, que hay textos hay textos en los muros donde te contextualizan lo que vas a ver para que puedas entenderlo, no a lo mejor a un nivel profundo de crítico de arte, pero sí a un nivel de espectador. Lo que pasa es que tenemos el mito de que la historia del arte es una cosa que entra por los ojos y ya está. Y eso es falso. Hay cosas que entran por los ojos, pero desde luego, para entenderlas medianamente tenemos que saber algo sobre ellas. Miramos las Meninas y ahí vemos pues una serie de gente en un cuarto, no sabemos un nombre, no pone arriba nada que nos la identifique, no pone quién es el autor. ¿No? Estamos dando por hecho muchas cosas que sabemos sobre el cuadro, pero que esas las hemos aprendido. La llevamos como en la Google Glass de nuestra realidad aumentada, que son conocimientos aprendidos que se ponen en funcionamiento cuando vemos las imágenes. Ocurre en el arte contemporáneo que no llevamos ese conocimiento aprendido. Es como si la Google Glass tuviésemos que configurarla, ¿no? Como si la realidad aumentada esta tuviésemos que alimentarla todavía, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Es leer las cosas y ir poco a poco entrando, ¿no? Creo que ocurre como con la literatura contemporánea. Hay que tirarse a la piscina y, por supuesto, pues a lo mejor con un manual de Code, antes o de segundo de bachiller, ahora de historia del arte, vamos bien para entender las ideas fundamentales que han atravesado la historia del arte. Igual que con un manual de bachillerato, uno va bien para entender un poco la historia de la literatura y la historia del mundo.
Yo creo que son como los mejores libros introductorios, porque ya, por supuesto, pues está la historia del arte de Gombrich, las obras sobre las vanguardias recientes, las obras de los críticos contemporáneos, pero creo que eso es un discurso como mucho más especializado, ¿no? Y luego, por supuesto, en la actualidad tenemos toda una serie de herramientas, gracias a las nuevas tecnologías, brutales para entender la historia del arte, desde los divulgadores, que hay muchos y buenos en las redes, hasta pues, las páginas web de los museos, que uno puede entrar, ver los cuadros más tranquilo y mejor y menos molesto que en el museo, con su explicación, con toda la tranquilidad, ¿no? Tenemos a nuestra disposición como todo el mundo, ¿no? Entonces yo quitaría el mito de que es difícil, ¿no? Simplemente hay que prestar un poco de atención. Desde luego es más fácil que la física o que la física cuántica, que la física de partículas, que aún así, incluso si a uno le interesa, pues hay libros de divulgación que nos hacen, pues a lo mejor no vamos a ser científicos, pero sí nos vamos a enterar un poquito de cómo funcionan las cosas si tenemos curiosidad, ¿no? Entonces, yo creo que para disfrutarlo a nivel de espectador, es tan simple como prestarle un poco de atención, ir a exposiciones, ir a museos, leer las cosas que ponen y tratar poco a poco de ir construyendo pues nuestra especie de batería o contexto de interpretación, ¿no? Porque al final, sobre todo para el arte contemporáneo, como con la literatura, como el cine, como cualquier cosa, uno sabe valorar los productos culturales cuando puede compararlos, ¿no? Si tú solo has leído un libro en tu vida, tú no sabes si ese libro es mejor o peor que los otros, ¿no? Si solo has ido a una exposición, si solo has bebido o has probado un vino, si solo has visto una película, bueno, pues tendrás que ver muchas para poder formarte una opinión. Tendrás que leer mucho para poder formarte una opinión. Tendrás que escuchar mucha música para poder formarte una opinión. Y la clave es simplemente experimentarlo. Y creo que eso a veces se pierde cuando uno vaya con la opinión desde fuera, sin haber experimentado, sin haber leído, sin haber visto, sin haber escuchado, ¿no? Creo que la clave es ver mucho, leer mucho y escuchar mucho. Hay una novela reciente, no me imagino que la conocerás, no sé si la has leído, obra maestra de Juan Tallón. Ujú. Es, mira la casualidad, yo más o menos sabía de qué iba porque sigo bastante a Juan y es un escritor que me gusta mucho desde hace tiempo y sabía de qué iba la novela y tenía previsto comprarla y leerla, pero bueno, no había llegado el momento todavía y fui a visitar el Guggenheim. Ujú. ¿Sabes? La novela va sobre una escultura perdida de Richard Serra y allí tienen expuesta una escultura de este autor Ujú. y en la tienda del museo me encontré con la novela y digo, bueno, pues me la tengo que llevar, lógicamente, porque además de ser un recuerdo, pues la tenía prevista, ¿no? Ujú. Y ese libro yo no tenía ni idea, de verdad, de escultura menos contemporánea. Bueno, Ujú. lógicamente, pues la escultura que podemos estudiar en historia del arte, bachillerato y demás, y bueno, Ujú. 4 o 5 lecturas que puedo llevar en el bolsillo. Pero aparte de eso no tenía ni idea. Y ese libro, que es un poco al hilo de la pregunta que te hacía, ¿no? Ese libro me lleva a conocer la obra, a conocer al escultor, a conocer su obra, a conocer los motivos, a conocer, eh, a aportarme un punto de vista diferente a la hora Ujú. de ver no solo el arte contemporáneo, sino la escultura, que es una cosa que es todavía más concreta, más, no te voy a decir difícil, ya me has hecho la bronca Ujú. antes, pero No, 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 más, sí. más Más ardua o árida. más, sí, sí, más árida. Entonces, ese tipo de lecturas, qué importantes son, ¿no? Ese tipo Ujú. eh, de libros que sin pretender ser divulgativos, sin pretender adoctrinarte en torno a cualquier idea, de repente te ponen en el horizonte un campo de trabajo, no sé,
un mecanismo que te puede resultar curioso y de repente se te abre un mundo grandísimo detrás, ¿no? Qué importantes son ese tipo de libros. No sé si has tenido la ocasión de leerlo ya. Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Me gustó mucho. Aparte, la obra de Serra me interesa muchísimo. Yo comencé a hacer mi tesis sobre el minimalismo, sobre Robert Morris. Tengo un pequeño ensayo sobre Morris. Y Serra era uno de los autores que también me fascinaban. Y ese robo, esa desaparición de la escultura del Reina Sofía o sea, fue algo que me impactó. Y el modo en el que reconstruye Juan Tallón todo eso como una investigación, pero como has dicho, sobre todo las reflexiones sobre el arte a un nivel muy casi de conversación para dialogar con cualquier lector, me parece brillantísimo, ¿no? Sí, A y mí además, y perdona que te interrumpa, hay una cosa que me parece muy, muy interesante del libro y viene un poco al hilo de lo que hablábamos al principio, de los clichés y demás. En este caso, Juan se aprovecha de ese cliché, de ciertos clichés. Al ser una novela, una historia contada por muchas personas, tan coral, hay opiniones para todos los gustos. Claro. Hay verdaderos clichés, hay verdaderas... No sé si existe, o sea, si existe, si Juan llega a escribir la frase de que mencionabas antes, de eso lo hago yo. Pero la idea sobrevuela varios de los testimonios, ¿no? Y queda enfrentada directamente con la gente que sabe, con la gente relacionada con el museo, que pudo estar relacionada por pura incompetencia con la pérdida de la obra, pero aún así son gente que sabe de arte y que sabe de lo que está hablando, y al ponerlo uno frente al otro te das cuenta de que hay ciertas ideas que hoy en día se dirán ciertas ideas de cuñado, ¿no? En torno al arte, que tenemos que erradicar y que eliminar porque están totalmente fuera de la realidad y que son simplemente, pues eso, clichés que no van más allá. Me gusta esto de ideas de cuñado sobre Sí. arte, el cuñadismo como ismo artístico me parecería también algo interesante para defender, ¿no? Es verdad, ocurre en el libro de Juan Tallón que se enfrentan esas visiones pues, desde el guardia de seguridad hasta la crítica del Guggenheim, ¿no? A mí el libro me gustó también por esa contraposición a la hora de entender o de dar claves para entender el arte, pero son aún mucho más importantes los libros donde el arte forma una parte fundamental de la trama, las novelas, los ensayos afectivos, los libros como el de Juan Tallón, pero también los libros como El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, Todo cuanto amé de Siri Hasbet, no sé, un montón. De hecho, ese es un proyecto de investigación que tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, que es hacer una especie de historia del arte alternativa a través de los artistas y los movimientos artísticos que aparecen en las novelas, ¿no? Porque creo que ahí hay un conocimiento como muy afectivo, muy pulsional y sobre todo que se transmite la pasión, incluso más que en las críticas, las monografías o en los ensayos, ¿no? De hecho, yo cuando escribí mi primera novela, Intento de escapada, lo que intenté hacer fue precisamente eso, salir de una crítica de arte sobre un artista que trabajaba con la ética y contarlo a través de una novela, tratando de, pues, bueno, poner el arte en funcionamiento, que creo que eso es algo que ocurre en las novelas sobre el arte, ¿no? Que los escritores se toman el arte en serio, a veces incluso más en serio que los propios críticos cuando escriben sobre el arte simplemente describiéndolo. Los escritores lo ponen en funcionamiento. Entonces hay toda una serie de novelas sobre arte que creo que a veces hasta nos hacen aprender más sobre la esencia, lo que mueve a los artistas, las ideas, más incluso que la crítica o que las monografías que al fin y al cabo están para los especialistas, ¿no?
Entonces me interesa mucho la manera en la cual el arte aparece en la narrativa, ¿no? Ya digo, si tuviera que recomendar uno, quizá me quedaría con Todo cuanto amé o Un mundo deslumbrante, también de Siri Husband, que es una escritora brutal, pero hay muchísimos. También hay uno por ahí circulando hace mucho tiempo, no sé si está reeditado, pero a mí es uno de los que más me gustó, que es La cabeza de plástico, de Ignacio Vidal Folch. Es un libro muy pequeñito sobre el arte extremo de un performer que quiere hacer una obra de arte y bueno, es divertidísimo. También con el extremo de el momento en el que el arte contemporáneo se convierte en casi en algo absurdo, ¿no? Cuando se convierte en algo radical, fuera de lugar, ¿no? Entonces, es un libro que a mí me gusta particularmente y es muy, muy, muy accesible. Es un libro que, no sé, tiene algo, ¿no? Tiene algo que toca, ¿no? Como el de Siri Husband o, ya digo, muchos más. Estoy en eso ahora, quiero escribirlo con detalle. Tengo ahí delante de mí una estantería llena de ese tipo de libros, o sea que creo que son más interesantes y tocan más lo afectivo que las críticas o que los ensayos. Y esto sería tirar piedras sobre mi tejado de crítico o de ensayista. Miguel Ángel, para ir cerrando ya el episodio, yo tengo mucha curiosidad y quería preguntarte, no sé si, bueno, hasta donde puedas contar, o hasta donde, mejor dicho, hasta donde quieras contar, ¿cómo es tu rutina de escritura de una novela? Sé que has hablado de ello en alguna ocasión, en algún post de Instagram, bueno, pues alguna herramienta que usas para escribir, el software y demás, alguna cosita. Pero ¿cómo es tu rutina a la hora de, cuando estás enfrascado en la novela? No sé, hay gente que lleva una libreta a todos sitios y va apuntando cosas que se le van ocurriendo, otros que son metódicos, que se levantan a las 8 de la mañana y no se levantan hasta las 2 de la tarde, otros que escriben la novela en 2 meses y luego se tiran un año sin verla para poder corregirla bien. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Si te apetece contarlo. Sí, de las cosas que más me gusta, hablar de la técnica y interesarme por las herramientas y la rutina. Bueno, depende del momento creativo en el que uno esté. Cuando uno está concibiendo un proyecto, ya sea una novela, un relato, un ensayo, lo que sea, ¿no? Tiene como diversos momentos, ¿no? Hay un momento fundamental primero, que es el momento de pensar en la novela, ¿no? Vamos a poner el caso de la novela, ¿no? Y en ese momento de pensar en la novela, antes de sentarte a escribirla, ¿no? Aunque eso ya es escribir, pensar en la novela es también escribir, ¿no? El proceso de organización de las ideas es como un proceso más desordenado, ¿no? Porque estás escribiendo en cuadernos, pues ideas, esbozos, planificación, estructuras, citas, ¿no? Es como que vas tomando materiales, ¿no? Si la novela necesita algo de investigación, pues vas también tomando ideas, leyendo cosas. Si es algo que sale como de la memoria o de la pura imaginación, pues vas pensando en personajes, en tramas, en tonos, en cómo contarlo. Es como un proceso de preparar los materiales, ya sean materiales reales o ya sean materiales de argumento, trama, personajes, ideas, ¿no? Ese periodo lo trabajo a mano en cuadernos, trabajo con tarjetitas. Aquí se verán un poco las tarjetas con escenas, personajes, ideas, tramas, ¿no? Como que tengo ahí un collage de cosas, a lo mejor no tengo el orden del todo, ¿no? Pero hay como el material para entonces ya sentarme cuando decido, vale, ya aquí me puedo sentar, ¿no? No es que lo haya completado, pero sí que tengo como el material para poder sentarme a ya trabajar directamente esto que se ha ido fraguando. Ya tengo aquí citas, ideas para empezar a cocinar, ¿no? A que esto empiece a espesar, ¿no? Entonces, yo soy escritor de mapa, hay escritores que son de brújula, ¿no?
que comienzan a escribir y allí llegarán hacia algún lugar, ¿no? Yo necesito, antes de empezar a escribir, tener una especie de mapa precario, no lo sé todo lo que va a pasar, pero sí necesito tener como unos hitos en el camino de escenas, personajes, resoluciones para caminar hacia ellos, ¿no? Entonces comienzo a escribir en una primera versión del manuscrito a mano, una vez que tengo ya todos esos hitos y tengo todo planteado, y la escribo de un tirón, ¿no? Este es un consejo que en las clases de escritura y en los talleres de escritura siempre doy a quien se escribe, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Que los primeros manuscritos hay que escribirlos del tirón, sin mirar hacia atrás, ¿no? Sin ponerse a comprobar si están bien, mal escritos, a comprobar datos, nada. Del tirón hasta llegar al final y tener una especie de esto que Vargas Llosa llamaba magma, o que Hemingway llamaba excrementos, que son, bueno, pues una mierdecilla que te ha salido ahí, pero que es algo para poder trabajar. Entonces, una vez que yo ya tengo ese primer manuscrito, que no le puedo leer a nadie porque te perdería el respeto como escritor, pues ya eso empieza uno a trabajar sobre él, ¿no? Después de haberlo dejado descansar a lo mejor pues 2-3 meses, ya ve qué cosas faltan, qué cosas hay que quitar, si eso funciona o no funciona. Ves si ahí ya está el germen de una novela, ¿no? Y a partir de ahí te pones a trabajar como puedes, ¿no? Cada uno tiene su horario y cada momento de tu vida esos horarios cambian, ¿no? Pues, por ejemplo, en la novela que he terminado y que se publica en breve, pues solo he podido escribirla con una organización, así como has dicho antes, muy sistemática, de 6:30 de la mañana a 8:30 o a 9, que era cuando me iba a trabajar a la universidad, como director de departamento, sepultado por la burocracia. Entonces, la única manera que he tenido de terminar esa novela y de irme ya a la universidad escrito y no encabronarme porque no tengo tiempo de poder escribir es escribir nada más levantarme. Yo antes era escritor nocturno, pero ahora llego a casa por la noche reventado o por la tarde reventado y no puedo escribir, ¿no? Tengo que escribir por la mañana. Entonces, pues he ido como poco a poco creando ese proceso de escritura donde yo escribo como por capas, ¿no? Ese primer manuscrito, luego viene detrás un segundo donde se van corrigiendo ciertas cosas desde arriba, pues trama, estructura, luego voy bajando hasta llegar al nivel de la palabra, la frase, la resonancia, ¿no? Es como si dijésemos que escribo más en la corrección que en el primer momento de escritura. Para mí es escribir igual, ¿no? Escribir es pensar la novela, es teclear, pero también es cortar, pegar, montar. Eso es escribir también. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta. De hecho, la que más disfruto. Más que la parte de crear de la nada, que me produce una angustia terrible porque mientras estás en ese crear de la nada, nunca estás seguro de si eso va a ser una novela, de si eso va a ir a alguna parte, o simplemente estás caminando hacia un vacío y luego después vas a caer, ¿no? Pero teniendo ese magma, yo ya soy feliz y puedo estar años hasta que me quiten la novela de las manos, pues puedo estar ahí trabajándola constantemente. Y eso sí que me produce un placer tremendo, levantarme por la mañana y decir, bueno, pues voy a cambiar una coma. He echado aquí la mañana entera para cambiar 2 palabras, pero bueno, eran las 2 palabras que había que cambiar. Escribir a veces es simplemente pulir ahí en una esquina, ¿no? Por eso digo que hay como diversos tiempos en la escritura de una novela o de cualquier libro. Y todos esos tiempos son importantes. Yo escribo así, pero eso no quiere decir que sea el mejor método, sino el que yo he llegado casi por experiencia, pero probablemente esté haciendo muchísimas cosas mal, pero no sé hacer otras. El otro día te compararon en una conversación conmigo una persona con Enrique Vilamatas. O sea que algo estarás haciendo bien.
No, hombre, ya quisiera yo. Eso son palabras mayores. Yo al final, para mí esto de la escritura es algo que me genera mucho placer y sigue siendo un hobby. Y quiero tomármelo así, aunque piense todos los días en escribir, aunque sea lo más importante para mí en mi cabeza, pero no quiero que sea como el trabajo lo que me cause una presión. Yo siempre digo que a mí lo que me da de comer es la universidad y que la escritura me da de beber, que ya bastante, o que me da de vivir, que es lo importante también, ¿no? La idea de que la tienes constantemente en la cabeza, pero no quiero perder en ningún momento la pasión de decir que esto para mí es un sueño, que para mí es un sueño publicar en Anagrama y que yo para mí escribir es simplemente una pasión, como quien hace aeromodelismo y que de repente, o quien juega al fútbol en el patio del colegio y de repente te ficha el Madrid, pero tú quieres ser el jugador del patio del colegio y tú quieres ser el que se divierte escribiendo. Entonces, para mí eso es el éxito absoluto, hacer lo que quiero y que me haga un poco de caso la editorial y me publique, ya con eso está todo resuelto, pero sobre todo lo de mantener la pasión y la ilusión y ser consciente de que, bueno, es un sueño cumplido, ¿no? Creo que eso es importante. Pues espero que te sigas divirtiendo. Nosotros estaremos ahí para leer lo que vayas publicando. En concreto, pues esta que estás a punto de lanzar ahora. No sé si nos quieres contar algún detalle o nos esperamos a que Anagrama la saque. Nada, ahí está la novela ahí arriba, en esas tarjetitas. Se llama Anoxia, que está ahí. Y nada, nos esperamos porque una cosa que Por si ocurre acaso. una cosa que ocurre cuando uno cuenta las novelas es que poco a poco, ahora yo sé hablar muy bien del dolor de los demás porque ha pasado mucho tiempo y lo he contado muchas veces, pero todavía no sé hablar de esta novela porque no la he contado todavía ninguna vez, ¿no? Tengo que buscarme aún el discurso y saber cómo contarla, ¿no? Todavía la he sabido escribir, pero todavía no la sé contar. Ahora viene la parte esa de pensar cómo voy a contar esta novela para generar como una idea sobre ella, ¿no? Todavía no tengo idea sobre ella, así es que pues me esperaré a que salga y que vaya generándose esa posibilidad de contarla, ¿no? Pues estaremos atentos a lo que nos tengas que decir y la leeremos también para fraguarnos una opinión propia. Perfecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias por el episodio, la verdad que me lo he pasado genial. Y espero que tú también y que vuelvas pues en un año o en 2 años, si esto sigue, que espero que sí, y que nos cuentes la siguiente novela, ¿vale? Estaré encantado y para entonces seguro que habré aprendido a hablar de Anoxia. Exactamente. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. A ti, un abrazo. Un abrazo, adiós.